Hola chicos, espero que estén bien en sus casas. Vamos a comenzar con la clase número 5 y 6, ¿cierto? De la unidad número 1 y la lección número 2, ¿por qué existen derechos y deberes en una república democrática? El objetivo de esta clase es que ustedes van a reconocer la importancia y el valor del respeto por los derechos y deberes en la vida cotidiana para el desarrollo y crecimiento de las personas. Los derechos son una parte importante de nuestra vida, aunque no siempre seamos conscientes de esto. Poder tomar decisiones de manera libre, ir al colegio, acceder a tratamientos cuando estamos enfermos o poder expresarnos sin miedo son derechos fundamentales que ejercemos día a día. Por eso están establecidos en la Constitución. ¿Pero qué son los derechos? Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y también las obligaciones del Estado hacia ellos. ¿Quiénes deben respetar los derechos? Tenemos a las personas. En nuestra vida diaria, todos somos responsables del cuidado y del respeto de los derechos de las personas con las que obviamente nosotros compartimos. ¿Quiénes igual deben respetar los derechos? Es la comunidad. Las personas, las instituciones, las organizaciones que forman parte de una comunidad tienen el deber de respetar los derechos. Y por último, el Estado. La Constitución, las instituciones del Estado y las autoridades deben garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas. ¿Cuáles son nuestros derechos? Los derechos humanos nos pertenecen a todas las personas, sin importar nuestro sexo, etnia, color, idioma, nacionalidad, clase social, creencias religiosas o políticas. ¿Y cuáles son estos derechos? Tenemos los derechos civiles y políticos, que son los derechos que protegen a los ciudadanos contra posibles acciones del Estado y le garantizan su inserción en la vida civil y política de su país. Algunos ejemplos de derechos civiles y políticos: tenemos el derecho al voto, a la organización y participación política, a la libertad e igualdad de pensamiento, de expresión y de organización, de elegir y ser electa, así como también la participación en la toma de decisiones sobre el desarrollo nacional. Tenemos derechos sociales, culturales y económicos que hacen referencia a las garantías que deben ser procuradas para el desarrollo económico, social y cultural del individuo, con el objetivo de que pueda vivir en bienestar y ser productivo para la sociedad. Y algunos de estos ejemplos son la salud, la educación, el derecho a la vivienda, derecho al deporte y a la recreación, al trabajo, a la integridad física, sexual y emocional, a la propiedad de los recursos productivos, ya sea la tierra, créditos, maquinaria, entre otros. Y por último, tenemos derecho a la solidaridad, ¿cierto? Al respeto por el desarrollo, a la autodeterminación y autonomía de los pueblos y también a un ambiente sano. También, como tenemos derechos, nosotros tenemos deberes. ¿Y qué son los deberes? Cuando el Estado garantiza el cumplimiento de los derechos establecidos en la Constitución, está cumpliendo con su deber y responsabilidad. Por su parte, las personas en su vida cotidiana también deben cumplir con deberes y responsabilidades y que de esta forma contribuyeran al bien común. ¿Y qué se entiende entonces por deberes? Se entiende por deberes a los compromisos morales, ¿cierto?, sociales y legales que los ciudadanos adquieren en función del ejercicio de sus derechos. Esto quiere decir que el ejercicio de todo derecho implica también el cumplimiento de una serie de obligaciones por parte de nosotros como personas y también como ciudadanos.
Los derechos y los deberes se crean para procurar, ¿cierto?, la estabilidad social y una convivencia armoniosa entre los ciudadanos. Los derechos y los deberes pueden estar asentados en diversos instrumentos legales que van desde la Constitución, ¿cierto?, de cada país, en el caso de nosotros la Constitución de Chile, hasta acuerdos ya sean mundiales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, creada y promovida por la Organización de Naciones Unidas. El tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo pueden encontrar en su libro en la página 24, donde aparece un poco más de información sobre esta declaración y algunos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que están presentes en nuestra Constitución. ¿Cómo protegemos nuestros derechos? En nuestra vida cotidiana podemos notar situaciones en las que los derechos fundamentales son vulnerados, es decir, que no son respetados. Por eso es importante tomar conciencia desde que nacemos de las diversas formas de que nosotros podemos proteger también nuestros derechos, ¿cierto? Como por ejemplo, una de estas es acudir a las instituciones del Estado, como los tribunales, para poner un recurso legal para la protección de nuestros derechos, solicitar apoyo a organizaciones no gubernamentales como las ONG o fundaciones, y por último, agruparnos con otras personas para realizar acciones de defensa de los derechos vulnerados, como marcha y también campañas de concientización. En resumen, los derechos y los deberes están hechos para que la vida con lo que nos rodean sea lo más tranquila posible, ya que estos son básicos y se relacionan entre ellos, porque uno implica al otro. Los derechos son garantías que permiten que todos podamos desarrollarnos de manera integral, como también, aparte de tener nosotros derechos, como dice ahí, también tenemos deberes. No solamente tenemos que enfocarnos en que tenemos derechos, porque principalmente los adultos y como también ustedes como niños se enfocan principalmente en los derechos, pero también tienen deberes que ustedes pueden que los realizan a diario en el colegio, por ejemplo. Tienen derecho a la educación, ¿cierto? Pero también tienen el deber de que ustedes estudien, ¿cierto? Y que sus papás también los apoyen en ese sentido. Así que todo va entrelazado y va de la mano.